Hola, hola. En esta clase vamos a estudiar lo que es circunferencia y círculo. Bueno, recordemos que para M1 lo que van a preguntar de circunferencia y círculo es solamente área y perímetro. Pero en la prueba M2 entra todo lo que es circunferencia y círculo, o sea, área, perímetro, teoremas de ángulo y teoremas de longitudes, o sea, geometría métrica o proporcional también se llama. Entonces, damos algunos conceptos previos que se puede complementar con lo que estaba en el resumen. Entonces, nuestro aprendizaje esperado van a ser resolver problemas que involucran teoremas de ángulo, la circunferencia, aplicar también la proporcionalidad, ¿ya? De trazos y segmentos de la circunferencia. Y también el tema de cálculo de área y perímetro, ¿ya? Después vamos a hacer ejercicio, primero veamos este PowerPoint. Esos son los contenidos, los primeros contenidos tienen que ver con algunas definiciones de ángulos y figuras que se van a formar con circunferencia y círculo, ¿ya? Y hay unos teoremas involucrados de ángulo exterior, interior y otros más. Y también hay teoremas que se relacionan con segmentos. Ahí nos pasamos a los segmentos y hay otros teoremas que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, primero definamos lo que es una circunferencia. Una circunferencia se entiende como un lugar geométrico, es decir, una parte del espacio que satisface cierta condición. En este caso, la circunferencia, vamos a referirnos solamente al plano, ¿cierto? Bidimensional. En dos dimensiones vamos a definir la circunferencia. Y se define de la manera que se muestra acá, pues, según la definición de Apolinar de su diccionario. Dice que la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo C, que es el centro de circunferencia. Entonces nosotros vamos a usar generalmente la letra C para centro, o también se usa la letra O, ya en mayúscula, para representar el centro. Entonces esa distancia fija, ya, es el radio, y va a medir es constante. Siempre va a medir ese valor para toda la circunferencia. Entonces, el conjunto de puntos que satisface esa condición va a ser la circunferencia. Por lo tanto, cuando hablamos de circunferencia, hablamos de una línea curva, ¿cierto? Que se cierra sobre el mismo, ¿ya? Y va a haber esta distancia constante. Es diferente a círculo, porque cuando hablamos de círculo, vamos a decir que es una región. También es un lugar geométrico, pero se refiere más que nada a una superficie, una región geométrica que involucra la circunferencia como el borde. Entonces, el círculo sería el borde que es la circunferencia y todo lo que es interior, ¿ya? Y se puede definir en términos matemáticos, ¿cierto? Mediante el concepto de distancia. Dice entonces el círculo que es el área que queda delimitada por una circunferencia. Es decir, la circunferencia es el perímetro del círculo. ¿Se da cuenta que el círculo incluye la circunferencia como borde, pensando que es un conjunto cerrado, un disco prácticamente, ¿ya? Y de acá nosotros tenemos que saber dos ecuaciones. La primera, que el perímetro, ya sea de la circunferencia o del círculo, va a ser 2pi por r. Recordemos que pi es el cociente entre la circunferencia, ¿cierto? El borde, perímetro y el diámetro. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia? Pi veces, ¿cierto? 3,14 y tantas veces. Y por otro lado, el área se va a calcular con esta otra ecuación, que es pi r cuadrado. Entonces, para acordarnos, recordemos que el área siempre son unidades cuadradas. El radio tiene que dar cuadrado porque pi no me entrega unidades, solamente me va a entregar, voy a multiplicar por 3, y algo. No tiene unidades de medida adimensional, un número solamente. ¿Ya? Y para el perímetro tiene que ser lineal la unidad, entonces obviamente va a ser R. Primero definamos algunas cosas. Vamos a definir lo que es el ángulo central. Dado, ¿cierto? El centro, aquí no está dibujado el centro, pero se entiende que este es el centro, centro O, centro C. Vamos a definir el ángulo central como aquel ángulo que se forma tomando dos radios. Tengo dos radios y ese ángulo que tengo aquí va a ser el ángulo central. Entonces, por ejemplo, si el ángulo central fuera 60, vamos a colocar aquí 60 grados. ¿Sí? Está formado por dos radios. Esta longitud de acá la puedo calcular también teniendo el ángulo central. ¿Ya? Entonces, este ángulo se va a llamar así, central o del centro. Y tiene que estar entonces el vértice en el centro. ¿Ya? Algunos teoremas que se van a formar, bueno, eso ya dijimos que el ángulo del centro es el que está formado por dos radios. Dice aquí, ángulo del centro, tiene el vértice en el centro de la circunferencia y mide lo mismo que el arco que sostiene.
Este arco AB que tengo acá va a medir lo mismo que el ángulo interior, pues, o sea, que el ángulo central. Ahora, este arco AB yo lo puedo medir de dos formas, y eso es importante destacarlo. Puedo asociarle un ángulo, que es el ángulo central, ¿cierto? O sea, lo puedo medir como ángulo, pero también lo puedo medir como una longitud. Es decir, por ejemplo, AB vale, qué sé yo, 3,4 centímetros, 5 centímetros, una cosa así. Pero también se puede medir como ángulo. En el caso anterior, el arco AB, este de aquí, va a ser 60 grados. Si el ángulo alfa es 60, este también es así. ¿Sí? Entonces aquí dice, si el arco AB mide 40 grados, podríamos hacer aquí una línea curva, acá, arriba del AB, para representar el arco. Entonces, este arco AB sería 40 grados. Y la medida del ángulo central también es 40 grados. ¿Se dan cuenta? El tema está en que a veces el arco lo mido como longitud y a veces lo mido como ángulo. Eso hay que tenerlo bien claro para los problemas, porque no se puede confundir. ¿Ya? Así que el arco sería 40 y el del centro también sería 40. Otra definición, ángulo inscrito. El ángulo inscrito, como se ve aquí, tiene que tener el vértice en la circunferencia y los lados que lo forman son cuerdas. Eso uno dice, bueno, ¿y qué es una cuerda? Una cuerda es simplemente un segmento que conecta dos puntos de la circunferencia. ¿Sí? Dice entonces que ángulo inscrito es el ángulo que tiene su vértice sobre la circunferencia y cuyos lados son dos cuerdas de la misma. Ahora hay una relación interesante entre el ángulo inscrito y el ángulo central que subtienden o abarcan el mismo arco, ¿sí? Que es lo que viene ahora. Entonces aquí, bueno, me definen de nuevo el ángulo inscrito, ¿cierto? Que tiene el vértice de la circunferencia y mide la mitad del arco que sostiene. ¿Por qué en la mitad? Porque aquí yo voy a poder trazar un ángulo central, ¿sí? Es decir, esta es la relación. El ángulo central, yo digo que el ángulo central vale 2 alfa, el arco vale 2 alfa, y este ángulo inscrito uno puede probar que va a ser la mitad. ¿Cómo se demuestra eso? No es tan difícil, pero podemos hacer una pequeña prueba. Uno puede trazar aquí un radio, acá, en forma de radio. Ahí tracé un radio. Entonces este es un radio y este es un radio, ¿ya? Entonces lo que pasó acá es que se me formó un triángulo isósceles. Ese triángulo es isósceles, ¿ya? Entonces aquí va a haber un ángulo, digamos, beta. Y este de aquí también va a ser beta. ¿Fíjate? Este de acá, por ejemplo, va a ser gamma. Y este igual va a ser gamma. ¿Sí? Entonces, este triángulo que está en este lado también va a ser un triángulo isósceles, porque son radios. ¿Me encuentro? Entonces, este de aquí también es un radio. Entonces, yo tengo que probar que este ángulo de este lado, que es beta prácticamente, es igual a la mitad del de acá. Entonces, si este es 2 alfa, ese va a ser alfa. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra eso? Simplemente tengo que establecer relaciones aquí entre los triángulos que se forman. ¿Ya? Esa es como la idea. Ahora, yo también tengo que esto que está acá es lo que me falta para llegar a 360. Y puedo darme cuenta que la figura total es un cuadrilátero. Como por ahí puede ir la demostración. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, este ángulo que tengo aquí, ¿no? Sería 360 menos 2 alfa. 360 menos 2 alfa. Algo así. ¿Ven? No se ve nada. Menos 2 alfa. Entonces voy a decir 360 menos 2 alfa más beta, más beta, más beta, más, aquí me estaría, el beta se supone que es todo esto, más que podría sacar ahí, más gamma, gamma de acá abajo, eso es 360, ¿cierto? Entonces, estoy tomando que todo este es beta, todo este de ahí es, no, perdón, este sería beta, sería alfa, sí, sería alfa, déjame borrar esto, sería alfa, de aquí es alfa, porque alfa es el total, pues. Alfa es beta solamente es esta parte. ¿Vieron? Entonces, alfa va a ser igual a beta más gamma. Ahí sí.
Ya, entonces sería beta más alfa más gamma más el que está aquí, que es 360 menos 2 alfa, ¿cierto? Da 360. Entonces puedo sacar aquí una relación. El 360 se va. Y aquí me quedaría beta más beta son 2 beta. Mm, Menos 2 alfa más alfa, eso es menos alfa. Eso me da cero. Entonces, 2 beta es igual a alfa, por tanto, beta tiene que ser alfa medio. ¿Ya? Ya. Entonces tengo que beta es alfa medio, por lo tanto, gamma es alfa medio también. Gamma es alfa medio, ¿cierto? Y- no, pero ahí estoy suponiendo que alfa hizo la mitad, entonces no puedo hacerlo así. Mm, claro, no voy a llegar a la demostración, porque yo tengo que demostrar que es el doble, ese es mi problema. Claro, sí, no me sirve la demostración, porque estoy usando la tesis como hipótesis. Hacerlo de nuevo. Bueno, pero la idea va por ahí, va por ahí de que yo tengo que, acá mejor voy a poner X, ¿ya? Entonces este de aquí sería 360 menos X, ahí sí. Entonces yo tengo que demostrar que X es igual a 2 alfa. ¿Ok? Esa es la idea. Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces voy a decir beta más alfa más gamma más 360 menos X es igual a 360. Por ahí va. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, se va al 360, me quedaría lo siguiente. Yo sé que, yo sé que alfa es igual a beta más gamma, de acá arriba, ¿cierto? Entonces, beta más gamma va a ser igual a alfa. Me queda alfa más alfa menos x es igual a cero. Por tanto, 2 alfa es igual a x. Y ahí lo demostré. Ahí sí, pues ahí estaríamos seguros que este de acá es 2 veces alfa. ¿Sí? Esa es como la idea. Pero ojo que el alfa de arriba, este yo lo dividí en dos, en gamma y en alfa. En gamma y en alfa. El, el alfa lo dividí en beta y en gamma. Ahí sí, lo separé. Lo separé y pude concluir entonces que este X va a ser el doble de alfa. Sí, claro, esa demostración la pueden hacer de varias formas. Un ejemplo, acá lo tienen. Tendríamos que el doble de 35 es 70, pero ¿qué tiene que cumplir acá? Que tiene que abarcar el mismo arco, ¿se fijan? Tienden el mismo arco, ¿ya? Eso, el ángulo central entonces siempre es el mismo que el arco, pero el que está inscrito y subtiende el mismo arco va a ser la mitad, ¿ya? Como vimos en el horario anterior. Voy a borrar un poquito. Una consecuencia de lo anterior es la igualdad de ángulos inscritos. O sea, aquí yo puedo darme cuenta de que si subtienden el mismo arco, ¿cierto? Eh, ese arco es el mismo para los tres ángulos, alfa, beta, gamma, entonces obviamente la medida de cada uno de ellos es la misma, porque son iguales los tres ángulos. Entonces, bueno, ya, una consecuencia de lo anterior. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un triángulo que está inscrito en la semicircunferencia? O sea, que un lado del triángulo va a ser un diámetro. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que como yo tengo aquí un ángulo de 180 grados, el triángulo que se forme va a ser siempre rectángulo. ¿Por qué? Porque va a ser la mitad el ángulo de acá, ¿ven? Ya que el arco que subtiende es 180, eso sería la mitad, 90. Siempre va a ser 90, no importa el triángulo que yo coloque aquí, ¿ven? Si lo coloco ahí, va a ser 90. Y sabemos que si se forma un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y después, para la M2 que
ahí aparecen cosas más complicadas. Yo puedo trazar, por ejemplo, una altura. Entonces tengo la configuración para aplicar el teorema o los teoremas de Euclides, ¿cierto? Si es que fuera necesario. Eso también lo puse en el resumen. Acá hay dos definiciones importantes de polígono inscrito y también de polígono, parece que no lo puse el otro. A ver, inscrito, sí, solamente puse el inscrito, pero cuando hablamos de un polígono inscrito, es un polígono que está dentro de la circunferencia y que sus vértices van a pertenecer a la circunferencia, como se muestra acá en un hexágono, que sus vértices son parte de la circunferencia. Dice la definición, se dice que un polígono es inscrito cuando todos sus lados son cuerdas de una misma circunferencia, ¿cierto? O sea, si uno de los vértices no está en la circunferencia, ya no sería inscrito. ¿Sí? Y la circunferencia, como está por fuera, se dice que está circunscrita. ¿Ya? Siempre que está fuera es circunscrito. Que está dentro es inscrito. Independiente de la figura, si son círculos o lo que sea. Por ejemplo, ustedes podrían tener un cuadrado y dentro de ese cuadrado pueden colocar un triángulo. Por ejemplo, ahí yo puse un triángulo en el cuadrado. Entonces yo digo, el triángulo está inscrito en el cuadrado y el cuadrado está circunscrito al triángulo, independiente de que no que haya circunferencia o no, se dice así. Sí. Pero lo que yo hace es que tiene que calzar los vértices, pertenecer a la otra figura. ¿Cierto? Eso tiene que pasar. Entonces, cuadrilátero inscrito en una circunferencia. ¿Ya? Este es un teorema chico. Lo que me dice este teorema chico es que los ángulos opuestos son suplementarios, o sea que suman 180. ¿Y eso por qué? Si nos olvidamos de esto mismo, podemos deducirlo. O sea, yo sé que este ángulo alfa le corresponde a este arco, pero como es la mitad, al final todo este arco va a ser alfa medio. ¿Te das cuenta? Todo este arco aquí va a ser alfa medio. Y beta le corresponde todo el otro lado. ¿Eh? Todo el otro lado que está acá le va a corresponder a beta. Entonces esto sería prácticamente. No, perdón, esto sería 2, sería el doble. Que se supone que el inscrito es en la mitad. No sé, este sería 2 alfa. eh, y este sería 2 beta. Así. Entonces yo digo 2 alfa más 2 beta es 360. Divido por 2 y ahí me queda 180. Eso. Ahí demostré esta parte. Y si quiero hacer lo otro, tendría que hacer la misma idea. Tomar de acá hasta acá y decir, bueno, eso va a ser el doble de delta. Y gamma le corresponde este arco, entonces este arco va a ser 2 gamma, y hago lo mismo, ¿ya? Pero por ahí va. Pero si me olvido entonces de estas condiciones, podría fácilmente demostrarlo en la misma prueba. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, pues, aquí se dio un ejemplo de que los suplementarios, o sea, los opuestos son suplementarios. Obviamente, en el cuadrilátero nosotros vimos algo de que la suma de los ángulos interiores es 360 y la próxima clase vamos a seguir con cuadrilátero. Entonces, ¿qué teoremas fundamentales de ángulos son importantes en la circunferencia? Primero, veamos acá algunos elementos que pueden aparecer cuando tengo una circunferencia, y uno de ellos es la tangente. Cuando hablo de una tangente, hablo de una recta o un segmento que va a cortar a la circunferencia en un solo punto. Por eso decimos que hay un punto de tangencia. Dice, la tangente es la recta que intersecta en un solo punto de la circunferencia. Este punto entonces se llama tangencia o punto tangencial. Y la gracia que tiene ese punto de tangencia es que ahí se intersecta también un radio con la tangente, ¿ya? Y existe un solo radio que va a ser perpendicular o toma 90 grados, ¿cierto? Con la tangente, ¿ya? Y sabemos que si hay un ángulo recto, yo podría quizás formar un triángulo rectángulo y aplicar Pitágoras, ¿ven? Y por ahí van mezclándose las cosas. ¿Qué es la sajita? Bueno, la sajita va a ser este pedazo que se marca acá como AP cuando yo trazo una cuerda que forma 90 grados con un radio, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo el radio AO y si se forman 90 grados de esta cuerda CD con el radio, lo que va a pasar primero es que estos dos segmentos son iguales. CP con PD van a medir lo mismo, ¿ya? Y la sajita sería entonces AP. Bueno, sajita significa flecha al final. Entonces, como una flecha, ¿ven? Esto es como que estoy tirando un arco, una flecha con un arco.
Leamos la definición. Dice, si el radio es perpendicular a una cuerda, la divide en dos segmentos iguales. ¿Me das cuenta? Aquí CP va a ser igual a PD. No sé si sale eso abajo. Ahí está, ¿eh? CP es igual a PD. Entonces, el radio se dividió en dos partes. Uno es el apotema, que es OP, y el otro es la sajita AP. ¿Ya? No creo que pregunten con tan específico en la prueba con nombres, y más que nada es como hacer ejercicio. ¿Ya? Pero igual tienen que saberlo si quieren seguir estudiando matemáticas. ¿Qué más? Bueno, hay un teorema que es el teorema del ángulo exterior. Cuando tengo un ángulo exterior aquí, que se ve alfa, hay dos arcos importantes que están marcados acá, el arco AB y el arco CD. Esos dos arcos, si yo los resto y los divido por dos, me da el ángulo exterior, ¿ya? Entonces, obviamente, al mayor le quito el menor. Fácil acordarse. No es como equivocarse, porque si lo resto al revés me da negativo, ¿cierto? En cambio, cuando yo quiero calcular este ángulo interior, tengo que promediar los arcos. ¿Te das cuenta? Este punto de intersección no necesariamente es el centro, ¿ya? O sea, en el anterior, ¿qué pasaba? Se restaban y se dividía por dos. Al más grande le quito el más chico para que me dé el ángulo de afuera, exterior. En cambio, ahora tengo que promediar. Promedio AB con CD. ¿Ven? Y si justo este punto fuera el centro, lo que va a pasar es que los arcos tendrían que ser iguales, ¿cierto? Y serían puros radios, no tendría mucho sí. Ya. Al final sería un ángulo central. Bueno, ahora vienen los teoremas de la secante. Esto vamos a hacer problema después, porque si se, voy muy rápido, pero el tema está en que hay que hacer ejercicio y ahí se va a aclarar todo esto de cómo se utilizan los teoremas. ¿Cierto? Van a haber ecuaciones involucradas. Acá yo tengo un teorema que la configuración es igual que la configuración del teorema del ángulo exterior. Son fíjate que es la misma figura, solo que cuando hablo del teorema de la secante, no tengo que confundirme con el ángulo exterior. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando acá segmentos. Entonces, lo que dice este teorema es que el segmento que queda afuera, en este caso, por ejemplo, PC, si lo multiplico por el total, eso tiene que dar un número que va a ser igual que si lo hiciera en el otro lado. O sea, PD es el que está fuera por el total, ¿ven? O sea, siempre es el que está fuera por el total es igual al que está fuera por el total. Por eso acá dice PA por PD. ¿Ven? ¿Quién es PA? El total y PD el que está fuera. Aquí también, PD el total y PC el que está fuera. O sea, esa regla, después nosotros vamos a colocar números ahí. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Me dice, en la figura determinar PD, el pedacito que se marcó como con medida X, si PA, el total vale 12, PB es 20 y PC vale 6. Se planteo mi ecuación, que PA por PD es igual a PB por PC, ¿cierto? Más que aprendérselo con letras, el tema que tengo que pensar es que lo que está fuera por el total tiene que ser constante, ¿cierto? Lo que está fuera por el total. Entonces, multiplico 12, que es el total, por PD, que sería X, igual a qué? A 6 por el total, que es 20. Y de ahí despejo el X o el PD. ¿Ven? Me daría 10. Listo. Entonces compruebo. 10 por 12, 120. 6 por 20, 120. Está bien. ¿Mm? Es como eso. Cuando se complica la geometría, y eso lo decía en la clase de triángulos, lo que estamos viendo, cuando empiezo a aplicar más álgebra, razones, proporciones, porcentajes, todo eso puede ir aplicado a la geometría, y raíces cuadradas, ¿cierto? Puedo aplicar cuestiones como ecuaciones cuadráticas. Y ahí se complica la geometría, porque eso no tiene dudas, no de la geometría misma, sino que del álgebra que está involucrado, ¿cierto? Acá es una ecuación simple, ¿no? Una ecuación lineal. ¿Qué pasa con el teorema de la tangente secante? Aquí yo tengo una tangente que es PA y la secante igual que la anterior, pues. Entonces recordemos que cuando es una secante sería el que está fuera, PD, por el total, pero como en el otro lado no tengo secante, el PA tiene que ir al cuadrado. O sea, la tangente tiene que ir al cuadrado, ¿eh? PA va a ir al cuadrado y en el otro lado, igual que en el anterior, pues, el que está fuera PD por el total. PD por PC. ¿Sí? Si le pongo número, eh, no es tan complicado, ¿sí? Hay que despejarlo. Pero aquí podría quedar quizá una ecuación cuadrática si yo le digo, mire, PA vale X, PD vale, por ejemplo, X menos uno y este vale 6. O sea, eso ya me queda una ecuación cuadrática, ¿cierto? El teorema de las tangentes es súper sencillo porque dice que tangentes que se cortan, ¿cierto? Van a medir lo mismo. Y eso se puede probar
muy fácilmente considerando los triángulos que se forman. Es decir, de acá yo puedo trazar desde el centro radios, ahí, y sabemos que esos radios son perpendiculares a las tangentes. Lo que yo tengo que demostrar es esto. Pero ¿cómo se demuestra eso? Puedo trazar aquí otro segmento auxiliar que va desde O a P, ahí, ¿ya? Yo sé que aquí hay un radio, ¿eh? Entonces tengo radio, radio, y este lado común, llamémosle, qué sé yo, H. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si tengo un ángulo recto acá, y tengo R y tengo H, lo que me falta, que sería este cateto, es fácilmente calculable como raíz cuadrada de H cuadrado menos R cuadrado, ¿no? Por Pitágoras. Y en el otro triángulo que está acá, AB también sería lo mismo. Sería la raíz cuadrada de H cuadrado menos R cuadrado, por Pitágoras, ¿no? Por lo tanto, ¿qué demuestro? De que PA tiene que ser igual a PC. ¿Sí? Porque se forman triángulos rectángulos. Aplicando Pitágoras, listo, puedo determinar fácilmente el otro lado. ¿Ya? Así que siempre las tangentes que se intersectan van a medir lo mismo. Uno puede marcarlas ahí, ¿no? Es quizá evidente el teorema, pero uno tiene que hacer quizás esas pequeñas demostraciones cuando tenga tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo cuerdas que se cortan? Ahí tengo dos cuerdas que se cortan, el punto P de aquí, el punto de corte, no necesariamente es el centro. Si el punto P fuera el centro, sería fácil porque se formarían cuatro radios. Son igual, no tendría mucha gracia. Lo que dice el teorema de las cuerdas es que el producto de los segmentos en una misma cuerda, cuando yo multiplico esos segmentos, me da lo mismo, es constante. No sé si aquí hay un problema, déjenme acordarme si aparece con números o no. No, no aparece. Entonces hay que colocarle números para el ejemplo. Por ejemplo, si este pedacito fuera 2 y este vale 9 y me dicen calcule eh, X. ¿Cómo se hace eso? Bueno, 9 por 2 tiene que ser igual a 6 por X. Y de ahí despejo la E, que sería 18 partido por 6. Eso me da X, que sería 3. ¿Ven? Ahora, si yo trazara aquí otra cuerda, por ejemplo, se me ocurre trazar esa cuerda, acá, por ejemplo, algo así, y me dicen, esto vale, por ejemplo, 4,1, ¿cuánto vale Y? La misma idea, como se corta en el mismo punto de corte, yo voy a decir 4,1 por Y tiene que ser igual a, por ejemplo, 9 por 2. Y después para la Y. ¿Ven? Ese es el teorema de las cuerdas. La configuración es la misma que cuando tengo que calcular el ángulo interior, pero aquí estamos viendo longitudes. Sí. En el libro de la Católica de Chile, ustedes pueden ver ahí algunos problemas, como por ejemplo que les colocan algo así, pues, x más 2 por x menos 1 por x más 1 x menos 6, una cuestión así. Entonces tendrían que ocupar el mismo teorema, multiplicar, pues, pero hay que ver si queda cuadrática o no. Así como está, quedaría una ecuación cuadrática. Si hago esto, ya ahí no queda lineal. ¿Ya? Pero yo tengo que saber al final el teorema. Y después lo que aparezca, si son ecuaciones lineales o cuadráticas, depende. ¿Ya? Pero tengo que primero saberme la fórmula. El producto de los segmentos de una misma cuerda es constante. ¿Ya? Otra definición. Definición de polígono circunscrito. Como dijimos, cuando yo tengo una figura que está fuera de otra y coinciden en un punto, ¿cierto? Que intersectan en un punto, que sería el vértice, a veces un punto de tangencia, y eso se satisface en este caso para los cuatro lados de este polígono. Vamos a decir que el que está fuera es circunscrito, ¿ven? Entonces yo tengo un polígono circunscrito. ¿Qué quiere decir? Que el polígono va a ser tangente, en este caso por afuera, obviamente, ¿cierto? Todos los lados son tangentes a la circunferencia. Entonces yo digo, la circunferencia, ¿cómo está? Inscrita. Y el polígono está circunscrito. ¿Ok? Entonces está fuera ahora el polígono. Puede ser regular o irregular, no es lo mismo. El tema está en que tiene que intersectar cada lado en un solo punto a la circunferencia, porque si no lo estaría cortando, ¿cierto? Estaría cortando si fuera así. No, pues tiene que ser tangente en cada lado. ¿Se fijan? Dice aquí, se dice que un polígono es circunscrito cuando todos sus lados son tangentes a una misma circunferencia. ¿Ya? Entonces, parece que aquí por el dibujo como que se cortara en más de un punto, pero en realidad es un solo punto de intersección. ¿Ya?
por si acaso. ¿Cómo está la circunferencia entonces? Inscrita. Y el polígono circunscrito. Cuadrilátero circunscrito. Uno puede probar fácilmente esta fórmula. Cuando tengo una circunferencia y por afuera tengo un cuadrilátero, yo puedo probar que la suma de los opuestos aquí, estos lados opuestos, me da lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, podríamos pensar acá que este pedacito se puede dividir en, por ejemplo, X e Y, ¿cierto? O sea, hasta acá sería X. Y después de aquí hasta acá sería Y. Por el teorema de las tangentes, este X se va a repetir acá, el Y se repite aquí. Aquí podríamos poner un Z minúscula y acá un W. ¿Sí? Entonces, fijémonos, ¿qué sería A más C? A más C va a ser Z más W más X más Y. Eso me da en este lado. Por otro lado, B más D. ¿Qué es B? B lo dividí en Y más W. Y el D es X más Z. Basta que yo ordene aquí. Entonces, el Z lo tiro para adelante, el W lo dejo igual, este X lo dejo igual y este Y lo tiro al final, ¿ves? ¿Y qué me dio? Que son iguales. Son iguales. Todo esto será igual a esto, ¿ves? X, claro, Z más W más X más Y. Son iguales, ¿ves? Por eso es una igualdad válida, ¿ya? Que depende entonces de otro teorema, que es el teorema de las tangentes, que dice que estos tangentes que se cortan miden lo mismo prácticamente, ¿cierto? Entonces son iguales, ¿ven? Eso es importante darse cuenta. Ahora, yo también podría tener lo opuesto, es decir, el, el cuadrilátero adentro. ¿Y qué pasaba ahí? Decíamos que los ángulos opuestos sumaban 180. Aquí está el cuadrilátero por afuera. Por eso se dice que es circunscrito, ¿ya? Un ejemplo, bueno, acá hay que calcular el valor de C. Sé que 8 más 7 me da 15. Entonces 5 más cuánto me da 15, 10. Entonces C sería 10, nada más. Esa es la materia de circunferencia que entra en la PAES, tanto la M1 como la M2. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, la dificultad está en los problemas que me van a poner, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, cada teorema es una fórmula o un conjunto de fórmulas. Así que bueno, ahí en el PDF que les pasé, hay una guía, pero también saqué un poco del libro de Moraleja, parte con lo mismo, o sea, parte con la definición de círculo, circunferencia, y luego otras definiciones menores, como cuerda. ¿Ven? Importante la definición de cuerda, porque la definición de cuerda me permite definir otras cosas. ¿Me das cuenta si esto es como una definición encadenada? Esto me define esto, esto define otro. Por ejemplo, veamos acá bien cuerda. ¿Qué se entiende como cuerda? Cuerda es un segmento cuyos extremos son dos puntos de una circunferencia. Entonces ahora me pregunto, ¿cuál es la cuerda más grande que puedo trazar en mi circunferencia? Sería el diámetro. ¿Sí? Entonces, el diámetro es una cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Por lo tanto, el diámetro es la mayor cuerda que se puede trazar en una circunferencia. Y de ahí uno saca que el diámetro va a ser igual a 2 radios, tu medida, ¿cierto? Y otras definiciones más que ya las vimos, ¿ven? Ahora, si se dan cuenta, esta recta L2 que tengo ahí corta la circunferencia en el punto A y en el punto B. Por lo tanto, si nos damos cuenta, AB es una cuerda, pero L2 es una secante. ¿Sí? O sea, la secante contiene una cuerda. Siempre una secante va a contener aquí una cuerda, obviamente. L1 es una tangente, como se ve hasta acá, ya lo vimos. El arco AB, el que ustedes ven aquí, generalmente se mide en sentido antirreloj. O sea, aquí este arco no sería BA, sino que, perdón, no sería AB, sería BA. ¿Sí? Va de antirreloj, BA, como se muestra acá, ¿ven? BA es un arco, es una parte de una circunferencia determinada por dos puntos distintos de ella y su lectura es en dirección contrarreloj, como se dice. ¿Ven? Y estas dos formulitas entonces entran en la prueba M1. ¿Cuál es la dificultad entonces? Los problemas de área y perímetro que involucren triángulos, trapecios y circunferencias. Esa es la parte compleja para M1, porque me pueden poner infinitas figuras. ¿Sí? Entonces, acá
hay un pequeño resumen de fórmulas de sector circular y de segmento circular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo calculo, por ejemplo, el área de este sector circular? Primero tengo que fijarme que el sector circular se está cerrando por tres partes. Primero, por dos radios, eso es fácil. Si quiero sacar el perímetro, sería simplemente sumar la medida de los dos radios y después el arco AB. Pero ¿cómo se calcula el arco AB? Miren, aquí esto es importante. La medida del arco AB, cuando lo mido como longitud, se mide como la circunferencia completa, 2πr, pero lo multiplico por este factor que está acá, que es alfa partido por 360. ¿Ya? Entonces, al final, lo que hace este alfa sobre el 360 es aminorar el perímetro completo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo tuviera un radio 1, ahí, este ángulo de acá, por ejemplo, fuera, pongamos un radio porque, para que se simplifique, pongamos un radio más fácil, por ejemplo, un radio 12, ahí para que se entienda, un radio 12. Y el ángulo del centro, digamos que es 60 grados. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el arco AB? El arco AB va a ser su fórmula 2πr por alfa sobre 360. 2 por pi, el radio vale 12, alfa 60 grados dividido en 360. Yo sé que 60 cabe 6 veces entre 60, así que esto va a quedar un sec. Y el 6 lo simplifico con el 12, queda 2. Y aquí en 1, ¿eh? Entonces esta fracción quedó en 1 nomás. Me queda 2pi por 2, 4pi. Eso sería el arco AB, 4pi. Ahora, en ese caso, fíjense que AB lo estoy midiendo como una longitud. Entonces, si, por ejemplo, esos 12 que tengo ahí fueran centímetros, esto sería 4pi centímetros. Ya, ojo con eso. Entonces, vamos a colocar acá centímetro y centímetro. Por lo tanto, esto sería en centímetros. Ahora, ¿qué pasa con el perímetro? Para sacar el perímetro, yo debería sumar todos los bordes. Es decir, dos veces el radio más el arco AB. Dos radios me da 24. Me queda 24 más 4pi. Todo eso en centímetros. ¿Ya? Por otro lado, si me preguntaran el área, para sacar el área del sector circular, es como un pedazo de pizza. Yo tengo que pensar que pi r cuadrado es el círculo completo, pero como es una parte solamente, tendría que multiplicarlo por este factor, alfa sobre 360. La misma idea, quedaría pi por el radio vale 12, hasta al cuadrado, y aquí me queda 60 grados sobre 360. Simplifico aquí un sexto. Eso es, entonces, pi por 144 partido por 6. Eso quedaría al final, ¿cuánto? Porque 144, 12 por 12. Quedaría 72 por, a ver, 144 dividido 6, 24. 24 pi. Pero esto va a quedar en unidades cuadradas, o sea, centímetros cuadrados. Estamos calculando el área del sector circular. ¿Ya? Eso, eso es como una pregunta y hay uno que está resuelto también en el resumen para que lo vean. En el resumen de matemáticas, ahí les puse algunas cosas también. En la página 42 en adelante, lo mismo que hemos visto, pero está en formato PowerPoint. ¿Ven? Acá está, lo mismo que hemos visto, está más resumido. Acá aparece el ángulo semi-inscrito. Bueno, el ángulo semi-inscrito es simplemente ese que está acá, tiene una parte que es tangente. Eso veámoslo porque aparecen algunos problemas. Dice ángulo semi-inscrito. Su vértice está en la circunferencia, ¿ya? Y el otro tangente a ella. Entonces hay un arco acá, AB, que se relaciona con la medida de alfa. Al final el alfa va a ser la mitad del arco AB. Dice, tiene medida igual a la mitad
de la medida del ángulo del centro, o sea, del arco AB, que subtiende el mismo arco. Ya, ese no estaba en el PowerPoint, para que lo anoten. Está lo mismo, polígono inscrito, circunscrito, ¿cierto? Los dos cuadriláteros, que cada uno por fuera y por dentro a circunferencia. Y acá hay dos también figuras importantes, que es cuando yo tengo un triángulo equilátero que es inscrito o circunscrito a la circunferencia. Entonces hay una relación que tiene con la altura. ¿Ya? Pero eso no lo veamos por ahora. Lo que importa es que ustedes tienen que manejar este tipo de problemas. Todos estos que se ven aquí, que son áreas y perímetros que involucran círculo y circunferencia, estas fórmulas tratan de ustedes que deducirlas, ¿ya? Que le haga sentido estas fórmulas que tienen acá, ¿ya? Para los distintos tipos de configuraciones. Por ejemplo, esto que está aquí, que es como un anillo, se llama corona. La corona tiene dos radios, el R mayúscula y el R minúscula, como pueden ver ahí. Entonces, ¿cómo yo saco el área achurada? Se restan las dos áreas, ¿no? Pi r cuadrado grande menos el pi r cuadrado aquí. ¿Cierto? Y los perímetros se suman, porque todo lo que cierra la figura, que sería 2πr, lo que está adentro, y 2πr grande, lo que está afuera. Y aquí ya empieza a complicar porque es una parte del anterior, entonces es como todo lo anterior, pero tiene que empezar a pensar en términos del alfa, ¿ya? Y aquí tengo un cuadrado por afuera y aquí tengo un cuadrado por dentro. Entonces la idea es que ustedes revisen esta fórmula y que le haga sentido, ¿sí? Más que pensar de memoria, tienen que deducirla. Y este es el ejemplo que también ustedes pueden hacer por su cuenta, hacerlo de nuevo, ¿ya? Sí, para que les quede más claro, hacer la pega del ejercicio de entender por qué llego a esto, ¿cierto? En este caso es 80 grados, me quedan fracciones, no cabe justo como en el otro caso, ¿ya? Pero eso lo dejo a ustedes para que tengan algo por hacer, ¿sí? Entonces, hagamos algunos problemas de la guía para ir aclarando los conceptos, ¿ya? Porque esto prácticamente es lo que hemos visto. Bien, aquí este problema resuelto de moraleja, ¿cuál lo vamos a revisar? Dice, ¿cuál es el área de un círculo de diámetro 6 centímetros? Dice, para determinar el área del círculo usamos esta fórmula, pi r cuadrado, que depende de la medida del radio, por lo que necesitamos ese valor, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar que mi fórmula de área es la que estoy usando, y por lo tanto voy a necesitar tener el radio, si es que lo quiero dejar en función del radio o en función del diámetro. Entonces, dice que depende de la medida del radio, por lo que necesitamos ese valor. Sabemos que la medida del diámetro es el doble de la del radio, por lo tanto el radio vale 3. Reemplazando en la fórmula, puedo llegar al área, que es 9 pi centímetros cuadrados. Porque yo dije que a veces el área queda en función del diámetro, porque fíjense que área es pi r cuadrado, pero este r yo puedo dejarlo expresado en función del diámetro, como diámetro medio al cuadrado. Por lo tanto, el área de un círculo también se puede expresar como pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4. Esa fórmula se ocupa mucho, por ejemplo, en ingeniería civil, en construcción, cuando uno tiene que sacar, por ejemplo, el área de algunos fierros. ¿Por qué? Porque generalmente lo que uno tiene es ciertas figuras en construcción, en teoría de máquina, en mecánica, son los diámetros de cierto elemento, ¿cierto? Entonces, a veces la escriben así en ingeniería, pi cuadrado partido por 4, porque phi va a ser el diámetro, ¿cierto? Cuando yo compro, por ejemplo, un fierro, lo compro en función de su diámetro, es lo que uno mide. O sea, como yo le digo, mide este lápiz, ¿qué es lo que va a medir? El diámetro primero, después saco el radio, si no puedo medir el radio directo, tengo que sacar primero el diámetro, con un pie de metro o pie de rey, y después saco el radio, primero el diámetro, ¿me das cuenta? Por eso a veces la fórmula queda expresada en función del diámetro, la fórmula alternativa, ¿ya? Aquí ya en el problema 2 se empieza a complicar porque empiezan a haber combinaciones de fórmulas, ¿cierto? Al igual que en volúmenes, voy a tener que sumar o restar. Dice, el lado de un cuadrado ABC de la figura junta mide 4 centímetros. Uno podría colocar 4 centímetros en todos los lados. Y el arco BC tiene centro en A, acá. Por lo tanto, acá hay 90 grados, ¿se dan cuenta? Dice, determina el área y perímetro de la región achurada. Esa región achurada yo la tengo que sacar mediante una recta.
Dice, para determinar el área sombreada, podemos calcular el área del cuadrado y luego restar el área del sector circular no achurado. Entonces yo debería hacer esto. El área de esta figura se va a encontrar como el área del cuadrado menos el área del sector circular. Ya tenemos la fórmula del sector circular, que sería esta de aquí, pi r cuadrado por alfa sobre 360. Pero como acá tengo 90 grados, al final va a ser la cuarta parte del círculo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tengo 90 grados. Entonces, aquí quedaría 90 sobre 360. ¿Sí? Eso es lo que se hace acá, ¿ven? El área del sector circular es pi r cuadrado por 90 grados sobre 360. Eso es un cuarto. Me queda la cuarta parte de 16 pi, que sería 4 pi, centímetro cuadrado. Y ahora el área del cuadrado, súper fácil porque es 4 por 4. O sea, 16, que es el área del cuadrado, le quito esta de acá, nada más. ¿Eh? Y me queda de esa manera porque no puedo reducirlo. Son términos que no son semejantes. 16 menos 4 pi, no lo puedo reducir a menos que yo aproxime el pi. Por ejemplo, te pueden decir, use pi igual a 3. Ahí podríamos reducirlo, ¿ya? Y si me dijeran, ¿sabe qué? Saque el perímetro de la figura achurada, tendría que hacer qué cosa, sacar el arco BD, ¿o no? Porque tengo estos lados, tengo el 4 y el 4 que son DC y DC, 4 y 4 los sumo, y me estaría faltando el arco BD. Para sacar el arco BD, ustedes saben que se ocupa la ecuación de arriba, esta, que es 2pi r por alfa sobre 360, ¿ya? Que es lo que se hace acá, ¿ven? 2pi r por 90 sobre 360, o sea, la cuarta parte del perímetro completo de la circunferencia. Así que sería el perímetro de la figura achurada 8 más 2 pi centímetros. Eso es lo que está muy bien explicado acá en el libro de Moraleja. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Son estas cosas, ¿no? Quise hacerlo en una clase porque si no, vamos a terminar en enero. Ya. Bueno, aquí también, esto del libro de Moraleja, yo estuve haciendo un compilado de varios libros. Entonces, yo tengo que pasarles otro material, que es el de la Católica de Chile, cuando trabajaba con Santillana. Entonces, eso también lo tienes que hacer como material complementario, ¿ya? Porque una guía a veces uno queda como no suficiente, ¿sí? Entonces, esto es de Moraleja. Los mismos teoremas que vimos está acá de nuevo, y aquí empiezan los ejercicios que vamos a realizar, ¿ya? Pero quería mostrarles que también les voy a enviar esta otra guía como complementaria, que es del libro de cuando era PSU, del libro de la Católica con Santillana. ¿Ven? Ahí dice test de ángulo la circunferencia. Tiene. Lo que pasa es que se ve chiquitito, no es muy bueno para hacerlo con la tableta. Hay que hacer la mano. ¿Ven? Y ahí tiene la respuesta al final. Acá. Estoy mostrando, ¿no? Sí. Entonces tengo que enviarle otra guía como voluntaria, si quieren la hacen. Y después hay otro test que es de relación entre trazos. ¿Sí? Que aquí hay que ver los teoremas de cuerda, pero yo creo que prioricen más que nada en la guía que les envié y solamente si tienen tiempo pueden hacer el otro, ¿ya? Entonces, veamos acá estas preguntas. La primera pregunta es netamente conceptual, ¿ya? Hay que dominar ahí el concepto de diámetro y algunas condiciones. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? Sacar acá, me están preguntando la falsa. El diámetro de una circunferencia es el doble de su radio, eso es verdadero, por definición prácticamente. Dos, la mayor cuerda de una circunferencia es el diámetro, verdadero. C, en circunferencias congruentes, los radios son congruentes, eso es verdadero. Piensen ustedes que tienen dos monedas de 100 pesos de las nuevas, ¿cierto? ¿Cómo son sus radios? Son iguales. Ah, entonces las circunferencias son congruentes. Si sus radios son congruentes, entonces sus áreas, sus perímetros son iguales. ¿Ya? En la misma figura. D, al cortarse dos cuerdas en el centro de una circunferencia, forman ángulos del centro. ¿Ya? Dice que se cortan en el centro, por lo tanto las cuerdas
al cortarse forman radios, ¿cierto? Diciendo no, al cortarse dos cuerdas en el centro de la circunferencia, forman ángulos del centro. Claro, porque son puros radios al final. Lo que está pasando es que hace esto, y este es el centro O, por lo tanto es verdadero. Y la E es falsa. ¿Por qué? Porque lo que le falta aquí a esta frase es que tienen que ser no colineales. Dice, por tres puntos cualesquiera, siempre pasan a circunferencia, falso. Si son colineales, no. ¿Ya? Entonces yo tengo tres puntos de ese estilo, no pasan a circunferencia por ahí. Tienen que ser no colineales, al igual que una parábola. Si yo tengo tres puntos, así, pasa una única circunferencia por, o sea, sí pasa una única circunferencia. Y también una única parábola por estos tres puntos. A ver, una única, parece que sí. Sí. El tema está en que tiene que ser no colineal. Dos, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Acá se dan cuenta que el requisito que vamos a tener que manejar para hacer este tipo de problema es lo que vimos con triángulos, ¿sí? El cuadrilátero se va sumando. Por eso M2 tiene más complejidad. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Una cuerda no puede pertenecer a una secante. Falso. Porque como dice, no puede pertenecer a una secante, eso es falso. Tiene que pertenecer a una secante. De letra B, una cuerda puede pertenecer a una tangente. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la cuerda toca en un solo punto. O sea, la tangente, perdón, estoy pasando la tangente toca en un solo punto a la circunferencia, en cambio la cuerda en dos. Entonces, obviamente, no se puede dar ese caso. C, la tangente corta en más de un punto de la circunferencia, falso, en un solo punto. D, los rayos de un ángulo del centro son cuerdas, es falso, porque no tocan en dos puntos a la circunferencia, tocan en uno solo. Dice, el diámetro es una cuerda, eso es verdadero, es la cuerda mayor. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay duda o no? Y puros conceptos de pruebas anteriores. La mayor parte de esta guía larga son de pruebas anteriores, ¿sí? Que han aparecido. Damos el 3, pues dice, en la circunferencia de centro O, el diámetro AB, de diámetro AB, perdón, el ángulo AOC es 54, este que está aquí, 54 grados. Dice, ¿cuál es la medida de BCO? BCO, este, X por una. Lo primero que tengo que darme cuenta es que aquí se forman triángulos isósceles. ¿Sí? Por ejemplo, acá, como estos radios son iguales, se forma un triángulo isósceles. Y ese X que está acá, se repite aquí. Yo tengo que ver cómo yo puedo calcular el valor de X con este dato. El 54 grados es un dato. Y ahí tengo que acordarme lo que yo sé de triángulos. Por eso le decía que el requisito aquí es saber de triángulos y también de cuadriláteros. Yo sé que 54, que es el ángulo exterior a este triángulo, va a ser la suma de los interiores no adyacentes a él. Es decir, va a ser igual a X más X. 2X. Por lo tanto, X va a ser 27. Y la pregunta era exactamente por X, porque BCO vale X. Así que sería letra C. Bueno, ahí tiene una manera de hacer el problema. La otra manera de verlo es la siguiente. Yo puedo decir lo que sabíamos del PowerPoint, que AC mide 54, ¿no? Claro, porque es un ángulo del centro. Este arco va a ser igual a 54. Y como el ángulo X que tengo acá es inscrito, va a ser la mitad de 54. ¿De acuerdo? Entonces, X va a ser al final la mitad de 54.
Entonces lo puedo sacar por ese camino. Si no me sale el otro camino, podría mirarlo desde ese punto de vista. Pero de todas formas, yo tengo que copiar aquí este ángulo X en este lado. ¿Por qué? Porque se me forma un triángulo isósceles. ¿Sí? Otra manera sería pensar en sacar el suplementario de 54 acá, ¿cierto? Y luego completar el triángulo, ¿cierto? Es decir, si este es 54, lo que me estaría faltando sería ¿cuánto? 126, creo, ¿no? 126. Y ahora yo digo 126 más 2x es 180. Y hago ese camino. Igual puede llegar a lo mismo. Y x tiene que ser 27, ¿cierto? Entonces, a veces no hay una única manera de hacerlo. Y eso claramente Tenre lo dice como la habilidad de resolver problemas. Yo puedo hacerlo como quiero. ¿Ya? Siguiente problema. En 15 minutos, si seguimos, no. En este me dan algunos datos y me están preguntando por la suma de alfa más beta, ¿cierto? Y ojo que aquí en la guía el centro generalmente se denota como O, porque C puede ser otro vértice, ¿ya? Entonces, ¿para qué me dicen que O es el centro? Para simplemente asegurarme que estos son radios y que miden lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces se forma un triángulo isósceles. El 39 se copia aquí y me permite calcular alfa. Al igual beta. Beta se repite acá. Con eso puedo sacar beta, porque si hago la suma aquí que me da 180 y acá igual, saco ¿cuánto? Alfa y beta. Ahora, si no quiero ocupar eso, lo que yo podría decir es... no, pero me faltaría un dato, porque yo quiero hacer la sumatoria de este cuadrilátero para que me dé 360, voy a quedar con alfa y 2 beta, no voy a poder hacer. Ahora tengo que hacerlo por separado nomás. Entonces, alfa más 2 por 39 me tiene que dar 180. Y de ahí ustedes sacan el alfa. Ya. Por otro lado, 48 grados más 2 beta, eso es 180. ¿Cuánto da alfa aquí? 180. Debo quitarle 2 por 39. Me da 102. Y beta sería ¿cuánto? 180, le quito 48 y lo divido por 2. Me da 66, ¿cierto? 180 menos 48 y ese resultado lo divido por 2, 66. Más 66. Por lo tanto, daría 168. Ahí ustedes completan los pasos que resolver las ecuaciones, ¿no? ¿Listo? Esa es como la lógica de la guía. De todas formas, yo creo que la otra semana vamos a tener que hacer tutoría el miércoles para resolver algunos problemas de esto, porque es necesario hacer problemas de esta índole. Pasemos al 8. Mira, aquí en el 8, ahora tengo un problema clásico. Dice, según los datos entregados en la circunferencia de centro O de la figura, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Ya sabemos que el ángulo alfa es igual que la medida de su arco. Estamos claros con eso, ¿ya? El tema está en cómo yo formulo una ecuación. La ecuación formulada va a ser la siguiente. Voy a decir que la suma de los arcos tiene que ser 360. Y con eso saco X, si tengo X, tengo alfa. Acá me quedaría 4X, ¿no? 4X, 360 menos 80, quedaría 260 acá, 4X. 260 dividido en 2 son 130, dividido en 2 son 65, ¿no? Mm, no, aquí es 280. 280. Entonces sería 70. Ya, pues. Y si X vale 70, esto es 120. Por lo tanto, alfa es 120. Estos son iguales.
Eso era todo. ¿Sí? Ya, ahora voy a pasar un poco a los teoremas de... Bueno, el 17 lo podemos hacer rápido, pero como les digo, vamos a tener que hacer una tutoría porque hay mucho material. Acá está. El, el 17 lo hacemos rápido. Y miren, en el 17, este fue un problema de Emre. Dice, en la figura AB es diámetro, ¿ya? Entonces sabíamos por la materia que si este es un diámetro y los tres puntos pertenecen obviamente a la circunferencia, acá hay 90 grados, ¿cierto? Y me preguntan X. Entonces, obviamente X vale 70, para que se formen los 180 grados, ¿ya? Y que estaba facilito eso. Pero me interesa que hagamos algunos de longitudes. Espérenme un poco para buscarlos. Acá. Ya, entonces vamos a hacer el 4 de la otra guía. Estas son claves. Le puse también resumen del Moraleja. Veamos el problema 4. Dice, en la circunferencia de la figura, AB y CD son cuerdas, ¿ya? Que se intersectan en el punto P. Si AP vale 9, PD vale 12, CP 18, entonces CD, ¿cuánto vale CD? El total, pues, pero pongámosle que este pedazo es X, ¿sí? Entonces el teorema de las cuerdas me dice que 9 por 12 tiene que ser igual a X por 18. Aquí no multipliquen 9 por 12 porque van a perder el tiempo. Lo que tienen que hacer es despejar, pasar dividiendo este 18 y ahí hacer el cálculo. ¿Ya? No multiplicar 9 por 2. Entonces, arriba pueden dejarlo así, pues 9 por 2 por 6 y abajo 18. Entonces 18 con 18 se va y me da que X vale 6. Pero la pregunta no es por X igual a 6, que también es una alternativa, sino que la pregunta es por CD. CD, esa es la pregunta. No hay que perder de vista eso porque uno se distrae y responde a otra cosa. Por lo tanto, CD va a medir 6 más 18, 24. ¿Sí o no? Cosas así pueden entrar en la prueba de M2, porque estos no son problemas de M1, van a ser problemas eh, que ya involucran otros teoremas. ¿Sí? La misma idea con el problema 5. Tengo que pensar en términos de longitudes, no el ángulo exterior. Dice, PS y PU son secantes a la circunferencia de centro O. Si PR es igual a RS es igual a 14, entonces completemos eso. PR es este, RS es 14 también, PT vale 8, TU, ¿cuánto vale TU? Pongámosle X. ¿Sí? ¿Cuál es el típico error que la gente comete acá? No aprendes el teorema, entonces hace 14 por 14 igual a 8 por X. Malo. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir lo siguiente. 14 por el total. ¿Cuánto es el total? Esto, 28. ¿Te das cuenta? Entonces, 14 por 28 tiene que ser igual a 8, porque está fuera, ¿cierto? Por el total, que es la suma. O sea, 8 más X. ¿Te das cuenta? No 8X. Es 8 más X porque es el total. Entonces ahora voy a pasar dividiendo este 8. 14 por 28 partido por 8 me daría 8 más X. Simplifico el 8 con el 14, quedaría 7, este en 4. El 4 en el 28 cabe 7 veces. 7 por 7, 49. Y paso restando este 8 y quedaría 41. ¿Ya? Y mi pregunta es por TU, que es exactamente la medida de X. Así que sería letra D, 41. Así que lo más importante de estos teoremas, yo creo que es este de las secantes y el de las cuerdas. Con eso hay que jugar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? No. Ya, veamos la otra. Este de aquí.
el problema 6 dice, en la circunferencia de centro O de la figura, AB es tangente. O sea, acá va a haber un punto de tangencia y sabemos que ahí hay 90 grados. Si es que ocupamos eso, a lo mejor no lo ocupamos. Dice, entonces, según los datos proporcionados en la figura, ¿ya? ¿Cuál es la longitud de DC? A ese DC, llamémosle X. Es mejor usar una letra que en vez de dos. Entonces, aquí tenemos que abordar el teorema. El teorema dice que la tangente, que es AB, tiene que estar al cuadrado. O sea, 10 al cuadrado tiene que ser igual. Ahora me paso a la secante, el que está afuera, que es 4, por el total. 4 más X. ¿Sí? Todo esto es 4 más X. Y con eso resuelvo el problema. Quedaría 100 igual a 4 por 4 más X. Divido por 4, quedarían 25 igual a 4 más X. Paso restando el 4, 21 igual a X. Y de hecho lo puedo comprobar, porque ahora digo 4 por 25, 100. Y 10 al cuadrado, 100, está bien. Siempre comprobar si que pueden. Y la pregunta era por DC, así que sería 21. Nada más. ¿Consultas hasta ahí? ¿No? ¿Cuándo se va a complicar esta cosa? Se va a complicar cuando de repente se mezclen los teoremas. ¿Ya? Entonces, veamos el problema 12, porque ese es más difícil. Y con ese vamos a terminar. En este problema, nosotros tenemos que recurrir a los teoremas de Euclides. ¿Ya? Dice acá, en la circunferencia de centro O tiene radio 9. ¿Ya? O sea, esto vale 9 y esto también vale 9. Por lo que se me está dividiendo ahí por el punto D. AD es el doble de DB. ¿Sí? AD es el doble de DB. Eso me permite ver cómo se reparte el 18 al final, ¿no? ¿Cierto? Porque el diámetro vale 18 y con esa relación que me dan, yo puedo ver cómo se repartió eh, el diámetro, ¿cierto? En AD y DB, ¿ya? Entonces, hagamos eso al tiro, pues. Tengo que AB es AD más DB. ¿Pero cuánto vale el diámetro AB? Vale 18. Y ahora lo reduzco a una variable. ¿Por qué? Porque AD es el doble de DB. ¿Ves que es más enredado trabajar con dos letras? Entonces me queda aquí 3dB igual a 18, por lo tanto dB vale 6. ¿Ya? Ahí estamos listos. Pues porque veo cómo se reparte. eh, de esa manera se repartió el 9 en 6 y 3. ¿Cierto? Ya. Eso era importante tenerlo porque me preguntan ahora varias cosas. No sé cuáles son correctas. Me preguntan CD, AC y CB. Y por eso vamos a recurrir a los teoremas de Euclides. Aquí voy a trazar esta línea, que es AC. ¿Sí? Y aquí vamos a trazar CB. Acá. ¿Ven? Eso no está con el problema, pero yo tengo que trazarlo. Porque cuando me están preguntando AC y CB aquí, eso no son los arcos. ¿Se dan cuenta? Me están preguntando por los segmentos que no están dibujados. Yo sé que aquí se forman 90 grados. Lo sé. ¿Por qué? Porque como acá tengo 180, el inscrito va a ser la mitad. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Si hay 90 grados acá, yo sé que puedo utilizar el teorema de Pitágoras, pero por ahora lo único que yo tengo es el diámetro, que sería la hipotenusa del triángulo, ¿ya? Pero vamos a recurrir a los teoremas de Euclides. Entonces, los teoremas de Euclides aparecen en el resumen después del teorema de Pitágoras. Por acá, voy a mostrarle eso. Creo que igual la página 30 y... Acá está. Acá tiene... A ver, espera, me colé. No, viene después de... Acá está. ¿Ves? Teorema de Euclides. Esto es lo que yo necesito aplicar. ¿Ves? Porque es la misma configuración. Eso vamos a usar en nuestro problema.
O sea, se cumple Pitágoras, pero también vamos a tener que usar estas fórmulas de Euclides. ¿Ya? Aquí. Ahí lo pegué. Después lo corro, si es más que nada para que hagamos el ejercicio. Ahí está. A ver si te puede poner arriba. Ahí. Ya, pues, ¿cómo se ocupa entonces? Primero, fíjense que cuando yo trazo esa altura que se muestra ahí, esa altura que tracé, esa altura se puede calcular con esta ecuación, que h cuadrado es p por q. ¿Qué es p y q? Se llaman proyecciones, son como las sombras de los catetos, de A y B, son como las sombras, ¿no? P y q. Y P más Q al final me da la hipotenusa C, que en mi caso es el diámetro. Entonces, ¿cómo yo saco el valor de CD? El valor de CD lo puedo sacar en función de P y Q. Entonces, CD, ¿qué vendría siendo? CD al cuadrado, que la fórmula dice que está al cuadrado. Es el producto de las proyecciones. Es decir, 12, todo esto es 12, ¿cierto? Porque sería el valor de P. Vamos a estar ahí con otro color. Entonces, todo esto es 12. Sería 12 por cuánto, por 6, que es la otra proyección, que sería P y esto sería Q. ¿Ya? Ya, pues ya ahora tengo que arreglar esto. ¿Cómo se hace? Bueno, podemos hacer lo siguiente. El 12 lo dejamos como 6 por 2. Este 6 va a quedar al cuadrado. Entonces me queda 6 al cuadrado por 2. Pero después tengo que sacar la raíz, ¿cierto? Entonces va a quedar que CD va a ser 6 raíz de 2. No así. Esto es falso, ¿ven? Es al revés. La raíz queda, en la raíz queda el 2. Entonces es falso. Ahora, ¿cómo hago para calcular el valor de AC? Uso el otro teorema de Euclides, que dice que A cuadrado es P por C. Hagamos eso. Y ya vamos a terminar. Entonces, el valor de AC al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso vale A, ¿cierto? Que vale A. ¿Cuánto es? Dice que es P por C. Es decir, 12 por el total, que es 18. Esto igual, pues lo tengo que arreglar para que quede una raíz. Entonces, el 12 tiene un 6 y también tiene un 6, pues, sería 2 por 6 y este sería 3 por 6. Donde quedó 6 al cuadrado por 6. Saco la raíz y este queda como 6 afuera y este queda adentro. Por lo tanto, es verdadero. ¿Sí? La misma idea con CB. Este sería mi B. Para sacar el CB, dice la fórmula que es Q por C. ¿Se ven arriba? Q por C. O sea, su proyección por el total. Es decir, 6 por 18. No olvidar que esto tiene que ir al cuadrado. Entonces voy a desarmar este 18 como 6 por 3. Quedaría 6 al cuadrado por 3. Saco la raíz y me queda que CB es 6 raíz de 3. Y listo. Era falsa. Entonces solamente es verdadero la 2. Alternativa B. Difícil, ¿o no? Yo encuentro que no es muy fácil. O sea, esto cuando era PSU tenía su dificultad. Tenía su dificultad, pero ahora lo van a preguntar en la prueba M2. Entonces, en circunferencia al final se mezcla todo. Se mezcla triángulos, cuadriláteros, los propios teoremas de circunferencia, Euclides, Pitágoras, todo lo que quiera meter, teorema de Tales, todo eso puede ir dentro de esta materia. ¿Ya? Con eso quedamos por hoy día.